queremos pedirte en esta tarde que tú nos puedas también hablar, como nos has hablado durante la mañana, también nos puedas hablar por medio de tu palabra, tú puedas ministrar a nuestras vidas también, puedas hacernos entender lo que está en tu corazón también, puedas animarnos, corregirnos, fortalecernos, también, Señor, renovarnos, que tu palabra en nosotros produzca frutos, Señor. No queremos ser solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, que tú nos puedas ir mostrando también la senda por donde caminar. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor, porque con ella nunca nos vamos a extraviar, Señor. Con ella, Señor, siempre vamos a tener esa lumbrera, esa lámpara para nuestros pies, Señor. Gracias te damos, Señor, y pedimos eso, Señor, que tú nos hables, que hables a mi vida, hables a la vida de mis hermanos, Señor. Todos necesitamos de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor en su corazón quiere que nosotros todos emprendamos esta carrera que es el cristianismo. La carrera de la fe es una carrera donde el Señor nos impulsa a correr, nos impulsa a seguirle, nos impulsa a que en esta carrera le conozcamos. Pero lo importante de esto es que no solo iniciemos la carrera, sino que también podamos acabarla, que podamos llegar al final de nuestros días diciendo: he guardado la fe, he corrido la carrera, como dijo Pablo, y aquí estoy, Señor, listo para que me lleves. Entonces, no basta solo iniciar la carrera, sino que también debemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero acabarla. Y lo que hoy nosotros vamos a ver es corriendo hasta el final, corriendo esta carrera de la fe hasta el final. Esta es una de las características que debe tener la iglesia: el correr hasta el final, el perseverar hasta el final. Entonces, Jesucristo en su corazón y en su palabra, Él nos habló de esto. Él nos habló que vendrían muchas dificultades, viviríamos tiempos no fáciles, tiempos donde la fe sería atentada sobre nuestra propia vida, sobre la incredulidad, donde el mensaje de la palabra muchas veces quizás se pondría aguado, liviano, donde quizás en muchos lugares se perseguiría o se criticaría a los que son radicales y toman decisiones radicales frente a Dios. Pero el Señor nos anima, y por eso es tan importante, como hemos hablado otras semanas anteriores, nos anima a que primero debemos ser como los hijos de Isaacar, conociendo los tiempos que nos toca vivir, no siendo ignorantes, entendiendo que estamos en medio de una batalla, pero que esta batalla no es solo de que vamos a ver demonios o por ahí ciertas cosas que nos van a asustar, sino que son sutiles engaños del enemigo, que sobre todo atentan contra nuestra fe, que nos engañan, que nos llenan de temor, que quizás nos ponen en nosotros incredulidad. Y por eso es tan importante discernir en los tiempos que nos toca vivir. Y el Señor Jesús, habló en algunos versículos, vamos a leer Mateo 24, del 11 al 13, que dice así: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Estas palabras serán palabras proféticas de Jesús hablando. ¿De qué tiempo se estaría hablando? Ya Jesús vería estos tiempos.
Y también dice Mateo 10:22, que bueno, también aparece en Marcos 13:13, dice: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, una de las cosas que Jesús advertía a sus discípulos y a nosotros, primero, que serían tiempos difíciles para los cristianos vivir. Quizás para los primeros discípulos fue muy difícil. Muchos de ellos murieron en el circo romano, fueron perseguidos. Pero nosotros quizás no estamos siendo aquí perseguidos, aquí nadie nos echa un león o algo así, ¿cierto? Pero hay todos los días lancetas, dardos del enemigo que quieren hacerte menguar. Y por eso Jesús en estos ambos textos, ¿qué enfatiza? ¿Qué dice Jesús? El que persevera. El que persevera hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y habla de esto de perseverar. Ahora Jesús hace una advertencia que en estos tiempos, bueno, y en todos los tiempos, siempre hay falsos profetas. Y hoy día, y en estos tiempos, quizás es bueno advertir o discernir cuáles son los falsos profetas de estos tiempos. Hoy día hay falsos profetas, podríamos llamarlos falsos profetas, puede ser la televisión un falso profeta. Lo que tú ves, lo que tú escuchas. Uno dice: me voy a informar en las noticias. Pero a veces las noticias solo apuntan a lo que se vende, a lo espectacular, a las noticias, sobre todo de estas que hay muertes, que yo no sé si usted cuando ve una noticia sale animado. O sea, yo a lo más que me anima ver noticias es a orar. Porque veo, cuando escucho noticias o veo mucha maldad. Entonces podría ser un falso profeta la televisión, podría ser un falso profeta la radio, los que escuchan radio. Hay aquí algunos todavía que escuchan radio. Yo todavía escucho radio en el auto, la ADN, y escucho deporte, pero a veces también escucho noticias. Y las noticias, a veces en la radio también nos pueden confundir, pueden ser falsos profetas. ¿Y qué hablar de la web, del internet? ¿Cierto? A veces uno le llega un WhatsApp y lo que está pasando, y a veces ni averigua si es verdad o es mentira. ¿Cierto? Los fake news, que existen muchos. Pero todas estas informaciones que nos llegan, yo veo que tienen un fin. Y muchas veces ese fin es amedrentarte, es llenarte de incredulidad, de temor. Como que Dios no está ganando. ¿Viste? Como casi siempre esta información estamos perdiendo. Dios está perdiendo la batalla. Pero Dios ya ganó la batalla. Hace 2000 años nosotros ya vimos que Él ya ganó la batalla. Pero pareciera que todas estas informaciones nos confunden. Por eso yo entiendo que son falsos profetas. Y por eso es tan importante que tú no seas ignorante, no seas un niño fluctuante. Entiendas que sí estamos en tiempos difíciles, pero hay uno que ya ganó. Amén. La victoria. Amén. Que es Jesús. Él ganó. Por eso Jesucristo hacía esta advertencia, porque la perseverancia tiene enemigos. ¿Y qué enemigos atentan contra la perseverancia? El de mantenernos en esta carrera. Uno de estos enemigos es la incredulidad. Cuando en nosotros nos llega la incredulidad o nos vienen pensamientos de incredulidad, ¿qué es lo primero
que se nos viene a nuestra vida, ya no voy a seguir. ¿Para qué ser un cristiano? Nos vienen tantas preguntas a la mente. Por eso la incredulidad atenta contra la perseverancia. El temor también atenta contra la perseverancia. Cuando nos llenamos de miedo, de temor, no queremos seguir, no queremos orar, no queremos avanzar. También la frialdad es un enemigo que atenta contra la perseverancia. Cuando nos vamos poniendo, voy a usar una palabra, añejos, rancios, cuando ya no nos incomoda el dolor ajeno, cuando el sufrimiento ya no nos conmueve, es que algo no está bien, es que algo está mal en nuestra vida. Por eso nosotros debemos cuidarnos de la frialdad, porque la frialdad atenta contra la perseverancia. Y aunque tú vengas a una congregación como esta, a una reunión como esta, puede que estés frío, y eso no significa que tú estés perseverando. Y hay un enemigo más poderoso que todos que atenta contra la perseverancia, y eso se llama la queja. Cuando en nosotros hay queja, cuando de nuestra boca sale esto de quejarnos frente a Dios, realmente esto impide que avancemos en el amor, en la confianza, en lo que el Señor nos ha dicho. Por eso Jesucristo, lo que más nos habla en estos versículos que leímos, fue que debemos perseverar, porque estos enemigos que quieren atentar contra la perseverancia, hay un objetivo que el enemigo tiene, y ese objetivo es el desaliento, es el pesimismo. Estos enemigos, eso es lo que quieren hacer en nosotros, desalentarnos y poner en nosotros un pesimismo. ¿Y cómo llega el desaliento y el pesimismo? Por lo que oímos, por lo que hablamos. Entonces, mi pregunta para reflexionar en esta tarde para ti es: ¿qué estás escuchando? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes todos los días? ¿Qué hablas todos los días? Porque tú sabes que las palabras tienen poder, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que el bien decir, el bendecir es poderoso, pero el mal decir también es poderoso. ¿Y cómo uno bendice y cómo uno maldice? Con las palabras. ¿Es un buen decir o es un mal decir? ¿Es un buen hablar o es un mal hablar? Cuando yo hablo lo que el Señor dice, lo que el Señor ha prometido, cuando yo declaro lo que Dios me ha hablado, y aunque las circunstancias sean adversas, eso trae bendición. Pero cuando yo hablo las mentiras del enemigo, cuando yo hablo lo que he escuchado pero que es un mal para la fe, eso trae maldición e incredulidad. Por eso Jesucristo advirtió sobre la perseverancia. Todos nosotros, y más en estos tiempos, tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones las podemos basar en las circunstancias que nos toca vivir, en las circunstancias que estemos viviendo, o tomar decisiones en las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios me ha dicho. Yo puedo tomar decisiones en fe o decisiones en la carne. Y todos nosotros estamos
estamos frente a esto. Nos quedan 2 meses del año 2022. Se nos fue rápido. ¿O no? Súper rápido. Pero viene el 2023. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué estás diciéndole al Señor? Señor, yo quiero que tú me uses. Quiero que mi vida sea distinta. Quiero cumplir los planes, los sueños, los proyectos, los propósitos que tú me has hablado. O no miras nada para adelante. Por eso es tan importante que las decisiones que tomemos sean decisiones en esto, en la perseverancia, en lo que Dios nos ha hablado. Y no en el temor o la incredulidad, no en las dificultades. Todos nosotros estamos, creo que siempre, pero hoy más que nunca, en un lugar llamado Cades Barnea. Nuestro Cades Barnea es el lugar donde tenemos que tomar las decisiones. ¿Y por qué les nombro este lugar? Quizá algunos de ustedes nunca han escuchado que es Cades Barnea. Pero Cades Barnea fue un lugar donde el pueblo de Israel tuvo que tomar decisiones claves. Donde el pueblo de Israel marcó un antes y un después. Las decisiones que tomaron. Y algunos tomaron decisiones en fe, pero otros no. Y creo que nosotros en este tiempo, eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, nuestra vida, ya sea que seas niño, seas joven, seas adulto, seas un anciano, nuestra vida no va a tener ningún fruto si no tomas decisiones según lo que Dios te ha dicho o lo que el Señor te vaya hablando. Si tú tomas decisiones o no tomas ninguna decisión, vas a estancarte, vas a marchitarte, vas a desistir. Y va a ser muy difícil que puedas seguir perseverando, porque la perseverancia en el Señor no es marcar el paso. Le puedes decir al que está atrás tuyo, perseverar en el Señor no es marcar el paso. Porque algunos piensan que perseverar es, estoy ahí en la iglesia. Algunos piensan que perseverar es solo congregarse. Quizás algunos de los jóvenes que está aquí vienen a este lugar solo pensando que con venir están cumpliendo. Pero el perseverar es dar fruto. El perseverar es tener una vida, la vida que Jesús prometió, la vida en abundancia. Por eso, las preguntas que yo quiero que ustedes se hagan y que yo también me estoy haciendo es: ¿cómo viviremos lo que nos queda del año, el próximo año? ¿Cómo viviremos? ¿Con fe, con temor? ¿Con creyéndole a Dios o creyendo las circunstancias? ¿Qué decisiones tomaremos para el futuro? ¿En qué nos basaremos? ¿A quién le creeremos? ¿A lo que dicen los gobiernos? ¿A la realidad, entre comillas? ¿O a lo que Dios ha dicho? ¿En qué se basarán nuestras decisiones? ¿En lo que vemos o en las promesas de Dios? Y eso no depende de otros. Eso no depende del exterior. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué decisiones va a tomar? Por eso sacamos un muy buen ejemplo del pueblo de Israel. Aquí en Números 13, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Después usted lo va a leer completo, yo voy a tomar algunos versículos de esto. Pero esta historia es muy, podríamos decir, es muy de ejemplo. Porque nos hace o nos muestra qué decisiones frente a Dios vamos a tomar.
Y el contexto de esta historia comienza que el pueblo de Israel ha sido recién liberado de Egipto, ¿cierto? El pueblo de Israel vio las señales, vio cómo Faraón fue destruido, lo tragó el mar, pero vio las plagas, vio todas las señales. Todo este pueblo vio el poder de Dios. ¿A quién le gustaría haber visto ese poder manifiesto de Dios como fue en Egipto? Extraordinarios, milagros extraordinarios ocurrieron. Entonces, todas estas señales el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto y había sido liberado de Faraón. Y estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y esas puertas, esa frontera, se llamaba Cades Barnea. A ver, diga conmigo. Cades Barnea. Ese era el lugar donde estaba todo reunido. Entonces, ellos ahí en el desierto, ¿cierto? El pueblo de Israel sabía todas las promesas que Dios había hecho y había dicho. Muchos años antes, Dios le había prometido a Abraham. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, Dios le había dicho que lo llevaría a esa tierra prometida. Y Abraham la vio con sus ojos, aunque nunca habitó. Pero todo el pueblo de Israel sabía que había una promesa, que era la tierra prometida. ¿Tú tienes promesas para tu vida? ¿Tú crees que Dios te ha prometido una tierra? ¿Un lugar de bendición? Porque la tierra prometida es eso. Es un lugar mejor. Es un lugar para habitar. Es un lugar para multiplicarnos. Es un lugar de vida. Es un lugar donde ni los vicios, ni nada nos va a dominar. Es el mejor lugar. Es ese lugar donde está la vida en abundancia. Es el lugar donde Dios mismo habita. ¿Tú tienes esa promesa para tu vida? ¿Tú se la has escuchado a Dios? Porque quizás tú piensas que la tierra prometida es solo para algunos. Quizás tú piensas, para mí no es la tierra prometida. Pero yo te quiero decir que la tierra prometida es para todos los hijos que tienen fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho. Por eso esto es por gracia, estos son los regalos que recibimos de Jesús. Pero hay una tierra prometida. Porque si no tuviéramos una tierra prometida, un lugar mejor, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve que tú vengas acá? Si no hubiera algo mejor. Si vamos a llevar una vida sin fe, sin desafíos, sin conocer a Dios, sin cosas que Dios nos tiene prometidas, como dice la palabra, cosas que ojo no ha visto ni oído oídos, son las cosas que Dios tiene preparadas para los hijos de Dios. Si Dios no nos tuviera estas cosas, ¿de qué sirve ser cristiano? Es lo más fome que hay si no está eso. Mejor no ser cristiano. Tener una religión por tener una religión. Mejor no tenerla. Pero cuando Cristo está, cuando yo empiezo a tomar las promesas de Dios y empiezo a llenarme de esa vida en abundancia de Dios, por supuesto que puedo mirar que hay una tierra prometida para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mi descendencia. Y aunque las circunstancias que viva o que esté viviendo pareciera que me dicen, no hay tierra prometida, yo puedo decir sí, porque Dios me la prometió, porque Dios lo ha dicho. Y no importa lo que muchas veces nuestros ojos vean, pero por eso, frente a Dios y frente a la palabra, yo tengo que tomar decisiones, porque si no, me transformo en algo frío, en algo que no tiene mucho brillo, que no tiene sentido. Y por eso dejamos de perseverar. Por eso el pueblo de Israel, cuando había visto todas las señales de Dios, estaba aquí, en este lugar, Cades Barnea.
Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Números 13, del 1 al 3. Y dice así: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Entonces están aquí a las puertas y el Señor le dice a Moisés: tienes que enviar 12 hombres, uno por cada tribu, todos ellos príncipes, jefes, líderes, que son apasionados por mí, que me aman, discípulos de Jesús. Envíalos a espiar esta tierra prometida que yo les he dado, donde están mis promesas, donde está mi palabra. Y sigamos leyendo ahora del versículo 17 al 20, que dice así: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección o a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces Moisés envía a estos 2 espías a una misión. ¿Cuál era la misión? Recopilar información. No era para que se formaran una opinión de cómo era la tierra. No los mandó Moisés, no los mandó a decir: a ver, opínenme, ¿qué piensan de la tierra prometida? No los mandó a que se formaran una opinión, sino solo a recopilar información. ¿Y cuál era esa información? Bueno, de la tierra tenían que ver su aspecto. Del pueblo tenían que ver si era fuerte, débil, si era mucho o era poco. De la tierra habitada, si era buena o mala. De las ciudades, si eran campamentos o plazas fortificadas. Si el terreno era fértil, estéril, si habían árboles, si había fruto. Es más, le dijo: esfuércense y tomen del fruto. Era una instrucción súper clara, porque ¿sabe? Dios a nosotros nos da instrucciones claras sobre la tierra prometida. No nos dice: ¿qué opinas? ¿Qué opinas del mañana? ¿Qué piensas cómo será tu mañana? Dios te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilo, tranquilo papá, tranquilo mamá, tranquilo. Yo estoy contigo. Y aquí es donde está el punto. Este pueblo o estos espías tenían que hacer esta recopilación. De hecho, esto parece casi como que Moisés le había dado una tarea de geografía, que observaran el terreno, pero no tenían que llegar a conclusiones, no tenían que decir lo que ellos pensaban de lo que Dios les estaba dando. Ni mucho menos el de calificar si el éxito militar de la expedición se podía lograr. Ellos no tenían que calificar
Sí, podemos conquistar o no podemos, no. ¿Qué tenían que hacer? Informar. ¿Qué informar? Cosas específicas. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había garantizado que iban a conquistar. Le había dicho miles de años antes a Abraham, y ahora le había dicho al pueblo de Israel: los sacaré de Egipto y los llevaré a la tierra que les he prometido. Y si Dios lo dice, ¿por qué cuestionamos? ¿Por qué cuestionamos? ¿Por qué nos llenamos a veces de opiniones, de argumentos en contra de lo que Dios ha dicho? Entonces, sigamos leyendo, dice ahí en Números 13, del 21 al 25. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Nebo, Hamat. Subieron por el Nehueb y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Aná. Hebrón había sido fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoar. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron una rama que tenía un solo racimo de uva, y entre dos lo llevaron colgando de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Entonces estuvieron 40 días recorriendo lo que Dios había prometido. 40 días. Y cuando llegaron, empezaron y dijeron este informe. Dice, continuamos en el 26 al 29. Entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron informes a ellos y a toda la congregación. También le mostraron el fruto de la tierra y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Aná. Amalek habita en la tierra del Nehueb, y en la región montañosa están los heteos, los jebuseos y los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Por lo menos esta parte del informe es correcta. ¿Qué le había mandado a decir Moisés? Que dieran un informe. Y ellos dan el informe: la tierra es buena, pero hay gigantes, las ciudades son fortificadas, están los jebuseos, hay muchos enemigos, está mala la cosa, la lucha, la cesantía, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Le dieron un informe que era la realidad de lo que habían visto. ¿Ok? Era correcto esto de informar. Dios a veces nosotros nos pide que miremos, porque también nosotros no podemos andar, ¿cierto?, con los ojos tapados. Hay una realidad en el mundo, hay realidades que vivimos en nuestros hogares, en nuestras familias, y no podemos decir: no, aquí no pasa nada, ¿cierto? Uno no guarda la basurita debajo de la alfombra. Uno tiene que reconocer, sobre todo frente al Señor: Señor, esta es mi realidad, esto es lo que me está ocurriendo, así me siento. Mira, porque uno no se inventa cuando está enfermo, cuando tiene dificultades, uno no lo inventa. ¿Quién quiere inventar una enfermedad? ¿Quién quiere inventar una crisis familiar? ¿Quién quiere inventar un problema económico? Nadie. Entonces son realidades, pero esas realidades no pueden atentar contra las promesas y verdades de Dios. Y ese es el punto. El pueblo de Israel informó, dijo: esto es lo que hay. Y sigamos leyendo.
Aquí vamos a leer varios versículos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para qué nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Y el problema de esto no es reconocer las dificultades. El problema está cuando de nuestra propia boca empieza a salir la queja, empieza a salir la murmuración, cuando quizás las realidades y los problemas que nos afectan empezamos de una u otra forma a no creer lo que Dios ha prometido. Y aquí el pueblo de Israel empezó a murmurar. Primero empezaron a murmurar estos 12 espías. Bueno, en realidad no eran 12, eran 10. Porque 2 no eran de la misma estirpe. Dice que tenían otro espíritu. Esos 2, ¿sabe cómo se llamaban? Que eran parte de estos 2 espías: Josué y Caleb. Pero 10, ¿es la mayoría o es la minoría? ¿Es la mayoría o es la minoría? Eran 12, 10 se quejan, 2 no. ¿Mayoría o minoría? O sea, ¿minoría o mayoría? Ya, pues a ver, mayoría significa más, minoría significa menos. ¿Eran más o eran menos los que se quejaron? ¿Eran más o menos los que... más o menos, no. ¿Eran más o menos los que tuvieron incredulidad? O sea, lo primero, ¿tiene la razón siempre la mayoría? Importante eso. Porque a veces uno dice: tanta gente que no cree en Dios, tanta gente que es incrédula, no significa mucho. Entonces estos 10 empezaron a murmurar y se quejaron. ¿Y saben lo que hace la queja? Trae desaliento. Por eso hablaba yo que el enemigo de la perseverancia es la queja. Se quejaron y se desalentaron. Pero no solo se desalentaron ellos 10, sino que desalentaron a todo el pueblo. Imaginen, todo el pueblo empezó a llorar, lloró toda la noche. ¿Usted ha llorado toda la noche? A veces, ¿cierto? Pero llega un momento que ya no hay milagro. Así fue.
Lloraron toda la noche. Porque sabe la queja y el desaliento, la queja que produce desaliento, y algo que se pega fácilmente. Cuando uno escucha a un hermano o a una hermana quejarse, o que te trae desaliento, o poca fe, no se va a poder. No, hermano, no se va a poder. No, hermana, no se va a poder. Ese no se va a poder cuando alguien le dice eso. En realidad es como nosotros le llamamos chaqueteo, ¿cierto? Te tira para abajo. Y el desaliento se pega fácilmente. El desaliento, el desánimo, es peor que el virus que nos tuvo 2 años encerrado. Hay gente que se cuida tanto del COVID, pero no se cuida de la queja, de la murmuración, de la incredulidad, de lo que escuchamos. Por eso nosotros podemos ver a estos 10 espías, que hay 10 que podríamos llamar tenían un realismo. Porque lo que vieron gigantes, vieron grandes ciudades, vieron grandes murallas, vieron que los enemigos eran poderosos, vieron todo eso. ¿Sí o no? ¿Me cambio? Sí. Entonces, ¿vieron que sus enemigos eran poderosos? ¿Era una realidad? Sí, era una realidad. No podemos tampoco, por eso digo yo, los cristianos no podemos ser tampoco ciegos y decir, no, aquí yo soy un hombre de fe y no veo la realidad. Hay realidades que son tristes, son cosas que a veces nos pasan y uno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocerlas y enfrentarlas. Pero ¿cómo se enfrenta? En Dios. Porque hubieron 2 que vieron la misma realidad, pero decidieron mirar con los ojos de la fe y mirar a Dios. Los gigantes eran grandes, pero Dios es más grande. Pueden ser muy grandes las montañas, pero Dios es más grande. Por eso hubo aquí una confrontación entre fe versus realismo humanista. Y todo lo que ocurrió fue que, mire lo triste de esto, que la Biblia dice que toda una generación desapareció. ¿Sabe? Hay algo, bueno, sí, hay más cosas porque tengo miedo. Antes yo no tenía miedo a las gallinas, ¿saben ustedes? Chistoso de tenerle miedo a las gallinas. Ya lo vencí eso. Así que no me diga gallina. Pero hay una cosa que quería decir, en realidad, que me acordé del miedo. Quizás yo hay una cosa que sí tengo miedo y temor. Es que Dios me pase por alto. Que yo sea una generación que Dios la pase por alto. Y que Dios me diga, no, tú no quisiste creer, así que buscaré a otro. Desde que soy muy joven cuando me convertí, creo que fue una de las cosas que más le pedí a Dios. Nunca me pases por alto. No quiero ser un incrédulo. Sé que tengo muchas cosas que cambiar, tengo muchos defectos. Pero una cosa que sí quiero que desea Dios es nunca negar. Nunca ser a medias. Nunca ser un cristiano guau, como dicen en Paraguay. Un cristiano guau, un cristiano a media.
un frío hostil, con todo. Y aquí lo más triste de esto es que toda una generación desapareció porque escogieron creer en un informe humano, en un informe pesimista, en vez de creer a las promesas de Dios. Por eso, como les decía al principio, Dios no solo quiere que iniciemos esta carrera de la fe, sino que también la acabemos. No es solo importante comenzar. Yo me convertí hace 50 años, ya, pero ¿y ahora? Yo me convertí y a veces hablamos de las glorias pasadas. Pero hoy día Dios no tiene una tierra prometida para ti. Y si no la sabes, empieza a pedirle: Señor, ¿cuál es mi tierra prometida? ¿Para dónde tú me quieres llevar? ¿Qué quieres que yo conquiste? ¿Cuál es mi campito que tengo que cuidar? Dice la Escritura, vamos a leer Números 14, del 6 al 9. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No les teman. Mire la declaración que hacía Josué y Caleb. Ellos decidieron vivir y andar en fe. Ellos decidieron vivir confiando en Dios y mirando a Dios, caminar con Dios. Decidieron no tomar una decisión según las circunstancias o según la realidad que les tocaba vivir. No es que ellos eran ciegos, no es que ellos eran miopes, no es que no vieron a los gigantes, los vieron. Vieron la ciudad fortificada, los vieron. Vieron que había mucho pueblo, los jebuseos, los amorreos, sí lo vieron. Porque Canaán era una tierra peligrosa. Era quizás más peligrosa que Graneros. Era una tierra difícil y lo vieron. Pero decidieron vivir y andar con fe. Y continúo leyendo, dice del número 14, del 28 al 31. Diles: vivo yo, dice el Señor, si no hago con ustedes conforme a lo que han hablado a mis oídos. En este desierto caerán sus cadáveres, todos los que fueron contados en su censo, de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. A la verdad, no son ustedes los que entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que les haría habitar en ella, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Pero a sus pequeños, de quienes dijeron que serían una presa, a ellos yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Entonces, como consecuencia de esta generación, los mayores de 20, aunque habla aquí de años, yo no quiero hablar de años, quiero hablar de fe. Porque usted puede ser un menor de 20 años, pero no tener ninguna fe. Y puede ser una hermana de 50 años, de 60 años, de 80, que tiene toda la fe. Por eso la consecuencia, o como consecuencia, es que perdieron su propósito. Toda esta generación
perdió su propósito, perdió las promesas que Dios les había dado. La incredulidad y el pesimismo y la queja nos hacen perder el plan que Dios tiene con nosotros. Por eso es tan importante cuidarnos. Primero, cuidarnos lo que oímos, y segundo, cuidar lo que hablamos. Por eso es tan importante mirar a Dios. ¿Y sabe cómo concluye la historia de esto? Es que Caleb dice, no lo vamos a leer, no lo tengo ahí, después usted lo leerá. Dice Caleb en el libro de Josué, en el versículo 14, del 6 al 14, dice que después que murió toda la generación, toda esta generación, pasaron más de 40 años para todos murieron en el desierto. Y Caleb y Josué fueron los únicos viejitos de este pueblo. Y cuando Caleb ya tenía 85 años, él se acerca a Josué, que era el líder del pueblo de Israel, cuando Josué ya estaba repartiendo esta tierra prometida. Y le dice a Josué, mira, le dice, mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí al Señor, mi Dios, con integridad. Y Josué le dijo a Caleb a Josué, le dijo, dame la tierra que el Señor me prometió. Y yo todavía, aunque tengo 85 años, tengo la misma fuerza de hace 45 años atrás. Tengo la misma fuerza y yo conquistaré este mundo. Así terminó Caleb, perseverando hasta el final. Y Josué, a los 110 años, cuando ya le tocaba partir e irse a casa, el pueblo de Israel estaba en Canaán, toda esta generación nueva, Josué les dijo, recuérdense todo lo que Dios ha hecho, de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los ha traído. Pero si ustedes quieren, pueden servir a los dioses egipcios, o pueden servir a estos nuevos dioses que están aquí en Canaán. No sé, pero quiero que sepan algo, que yo y mi casa serviremos al Señor. Esas fueron sus últimas palabras. Perseveró hasta el fin, porque Josué y Caleb tenían fe y confianza en Dios. Por eso, y concluyo con este versículo que está en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Y esta carrera se corre confiando, teniendo fe, mirando a Dios, sabiendo la realidad, pero perseverando. Corremos